en una ocasión, hace muchísimos años antes de que yo supiera de trigonometría y de muchas cosas, tomé yo un triángulo así, ¿verdad? Y entonces me quedé observando. Tiene 3 lados y tiene 3 ángulos. Entonces dije yo, ¿qué pasaría si yo moviera un elemento? A ver, entonces dije, pues voy a prolongar este, ¿no? Hasta aquí, voy a prolongarlo. Ah, qué bueno, ya se modificó un elemento, pero entonces me encontré con que este ángulo también se iba a modificar, porque ya se va a hacer más chico. Entonces, este ángulo se modifica hasta acá y se hace más pequeño, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con este lado? También se modificó. Entonces, al modificar un elemento, también se modifican a otros. Entonces yo me di cuenta que todo esto tenía que estar regido por algunas reglas, ¿no? Porque la trigonometría es justamente tri-3, bueno, sin hablar mucho de etimología, nada más así familiarmente, tri-3, gono, ángulo, y metrón, medida de 3 ángulos. Entonces la trigonometría es la rama de las matemáticas que relaciona los ángulos y los lados de un triángulo. Y aquí tengo cosas muy importantes que decirle. Esta clase, que es la parte 1 de trigonometría, por favor, así, por favor, apréndanselo muy bien, porque es la base de todo lo que se ve, ¿no? Entonces, todas mis indicaciones, por favor, tómenlas en cuenta, ¿eh? Bueno, miren, aquí yo tengo un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama rectángulo? Pues porque tiene un ángulo recto. Es un triángulo que tiene un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, normalmente yo al ángulo recto le pongo C. Al principio conviene que sea así mientras se acostumbra uno. Entonces, CAB, así los nombre. Y opuesto al ángulo A, este es el ángulo A minúscula. Opuesto al ángulo B, B minúscula. Y opuesto al ángulo C, C minúscula. Entonces ya tengo identificados los 6 elementos, 3 ángulos y 3 lados. Y ahorita vamos a trabajar con puros triángulos rectángulos al principio, y ya después vamos a cambiar otro tipo de triángulos, ¿no? Entonces, esas leyes que relacionan estos elementos están aquí. Todo esto se los voy a explicar poco a poco. Entonces, que está aquí, que forma el ángulo recto con esto, se llaman catetos. Entonces, son los catetos, ¿no? Los catetos en este caso son A y B. Y la otra, esta C, es la hipotenusa. Hipotenusa. Muy bien. Entonces es el lado C, ¿no? Entonces aquí tengo un cateto y aquí tengo otro cateto, que son los que forman el ángulo recto. Los catetos forman el ángulo recto. Y el lado más grande es la hipotenusa, siempre es el más grande. Y está opuesta al ángulo recto. Opuesto quiere decir que está del otro lado, ¿no? Entonces, C minúscula está opuesta a C mayúscula, que es el ángulo, ¿no? Entonces ya tenemos los elementos. Este es el cateto A, este es el cateto B y esta es la hipotenusa C. Muy bien. Entonces, esas leyes que rigen las relaciones entre ángulos y lados son el seno. El seno es el cateto opuesto. Perdón, aquí voy a poner una letra. Esta letra se llama, voy a ponerla con letra normal, se llama teta. Y es muy usada, muy usada por los profesores de matemáticas. El ángulo teta tiene muchas, se pueden poner muchas relaciones con esto, ¿no? Y este es el ángulo. Les digo que por favor se aprendan las letras del alfabeto griego, que son muy importantes. Las veces pasadas les dije alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, iota, kappa, lambda, mi, sí, hasta omega, ¿no? Todas hasta omega. Tanto las mayúsculas como las minúsculas, ¿no? Entonces, esta que parece una O, se dice teta. Entonces tenemos seno de teta. Aquí tenemos el ángulo teta, ¿no? Entonces sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces tendríamos A sobre C, que es la hipotenusa, ¿no? Entonces no se les olvide, esta es la hipotenusa, este es un cateto, este es otro cateto. Entonces, cateto B, cateto A. Entonces, siempre hay que basarse en un ángulo. Si me baso en el ángulo teta, tengo opuesto, que es A, sobre hipotenusa. Eso es lo que dice seno de teta, cateto opuesto sobre hipotenusa. Luego
tengo el coseno. El coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que está junto a él. Hagan de cuenta que este que tengo aquí, ¿verdad? Es el cateto que está junto al ángulo. Este no, porque es el opuesto, este no está junto al ángulo, pero este sí. ¿Y qué significa adyacente? Ad, junto. Y yacere en latín, yacer, quiere decir está junto. Entonces este es el cateto adyacente. Siempre hay que fijarse en un ángulo. El ángulo teta, tengo cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Y ahora el coseno es cateto adyacente, que es el que está junto al ángulo sobre hipotenusa. Y luego tengo la tangente. Si ustedes supieran y profundizaran cosas de trigonometría, van a verlo toda su vida escolar, ¿no? Porque entra en cálculo diferencial, que entra en derivadas, entra en logaritmos, entra en un montón de cosas, ¿eh? Entonces, por eso esto es tan importante. Ahora, la tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, A sobre B. Ya, así tenemos seno, coseno y tangente. Si ustedes van a su calculadora y ven allí, ven sin, que en inglés es sinus, que significa seno, dice sin, y luego dice cos, y luego dice tan en algunas, o TG o tan, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces tiene esas funciones, y entonces tú dices, bueno, están seno, coseno y tangente, pero estas tres no están en la calculadora. Pues no están porque son las inversas, ¿no? Entonces, fíjate, buena noticia, no te tienes que aprender las 6, basta con que te aprendas, bueno, sí tienes que aprenderte, ¿no? Pero te ayuda a aprender las 3 primeras. Fíjense bien en esto, no se olviden que la cosecante es la inversa de la secante. Invertir quiere decir voltear, ahora va a ser C sobre A, ¿verdad? Entonces, la inversa del seno, la función inversa, es la cosecante. Aquí se lo pongo. Ahora, la función inversa del coseno es la secante. Esa es la inversa. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Es la secante. Muy bien. Y la inversa de la tangente es la cotangente. Ahí está, ¿no? Ay, perdón. Bueno, entonces aquí está, ¿no? Entonces, la inversa del seno, la cosecante. La inversa del coseno, secante. La inversa de la tangente, la cotangente. Les suplico que vean todos los videos de trigonometría. De otra manera no van a aprender nada y nada más van a gastar su tiempo, ¿no? Entonces, esto es muy extenso, pero lo que les estoy dando ahorita es la base de todo. Van a ver que es la base de todo. Entonces, voy a hacer un repaso. Los catetos son los que forman el ángulo recto. La hipotenusa es el lado más grande y está opuesto al ángulo recto. Entonces, estos son catetos, este es hipotenusa. La primera función, es que no quiero poner seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, así con todas las palabras, porque perdemos mucho tiempo. Esto es intuitivo. Ustedes pueden decir, pues cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Pero qué creen? Que yo creo que sí lo voy a tener que poner porque, pues, aquí me está diciendo cuáles son, ¿verdad? Son cateto opuesto, la A, y hipotenusa, la G. Entonces, más adelante, yo creo que en este mismo video, les voy a poner el nombre completo de estas funciones. Y sí tengo que hacerlo de inmediato. Una disculpa, chicos, yo les dije que no quería poner todo esto, pero sí es necesario que lo ponga para que ustedes aprendan. Entonces, miren, les quiero decir que estas funciones son las que relacionan justamente todos los elementos de un triángulo. Entonces, el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, esto es lo primero que tienen ustedes que ver para que vean que el seno del ángulo teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces, el coseno es el cateto adyacente, es el que está junto, el cateto que está junto al ángulo, este es el que está junto. También la hipotenusa está junto, pero la hipotenusa es otra cosa. Aquí es cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, sería B sobre C, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, cateto adyacente. Ahora, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto a teta
sobre cateto adyacente B. Entonces, lo primero que haces es irte aquí, aprender esto, tarea importantísima, sin la cual no puedes seguir, aprenderte perfectamente bien estas funciones y y bueno, aquí ya están resueltas, ¿no? Pero también otra cosa, no vayas a confundir el coseno con la cosecante, cosecante, y este es coseno. Muy bien, entonces apréndetelas todas muy bien y ya sabes que en tu calculadora aparecen el seno, coseno y la tangente. Pero estas funciones son inversas y se sacan con una tecla que se llama precisamente inverso, ¿no? Que ahorita les voy a comentar. Entonces, si quieres ir bien, primero esto y luego esto, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver que ya no batallamos, porque la cosecante es la opuesta del seno, entonces va a ser C sobre A. Luego, inversa del coseno, la secante. Entonces, si el coseno es CA sobre C, esto va a ser C sobre CA, ¿no? Y por último, la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces, aquí tenemos B sobre A. Entonces, aquí tenemos las tres funciones y sus inversas.